Muy buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy vamos a tratar un tema de tipo ambiental. Tenemos un invitado muy especial que es el doctor Álvaro Lobo Amaya. Él es ingeniero forestal de la Universidad Distrital, escritor y profesor universitario en temas ambientales, consultor y asesor de estudios de impacto ambiental. Y hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente en general y especialmente algo que nos atañe a nosotros, que es el río Tejo. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, doctor Álvaro. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Habíamos hecho ya uno en octubre, si no estoy mal. Me invitaste a un programa donde hicimos una radiografía general del crecimiento y el desarrollo, entre comillas, de la ciudad. Y abordamos varios temas y yo creo que vale la pena como contextualizarlos, ¿cierto? Para caer finalmente en un tema específico como es nuestro río emblemático, el río tutelar, el río Tejo. Sí, usted sabe que nosotros hemos enfocado porque la mayoría del agua que estamos tomando es del río Algodonal y casi que las personas que están haciendo estudios se han concentrado mucho en el río Algodonal, que es pues mucha vida para nosotros, pero no hay que descuidar el río Tejo, que fue el primero que nos dio el agua aquí en Ocaña y que todavía nos sigue surtiendo. Sí, inicialmente, ¿qué hicimos en ese recorrido, en esa radiografía que presentamos? Hablamos de los cerros tutelares, de la importancia de los cerros tutelares y los desarrollos que se estaban dando y cómo se ha venido perdiendo esos pulmones de la ciudad. Hablamos también de la economía, los diferentes renglones que dinamizan la economía de Ocaña, y pasamos a los temas del tema de medio ambiente y recursos naturales. Tratamos justamente el tema de la contaminación del río Tejo. Usted hace una apreciación pertinente, y es que en su momento, cuando hace 50 años Ocaña podía tener 20, 30 mil habitantes, me imagino, el único acueducto que había aquí era el acueducto del Llanito, y era el que nos abastecía la demanda de agua potable para la población. Se nos quedó corto el río Tejo por el crecimiento de la ciudad y nos fuimos para el río Algodonal, fuera de la jurisdicción de nosotros. Perdón, sí. Una cosa es el crecimiento de la ciudad y otra cosa también es que se mermó el caudal del agua también del río Tejo. Es que las dos cosas fueron al tiempo. Claro, y entonces estamos hablando de ahí, y usted pone un tema bien interesante, que son el índice de uso de agua. El índice de uso de agua que tiene que se está trabajando el Ministerio y el IDEAN, que tiene que ver con la demanda que tiene la población de Ocaña y la oferta. En ese momento no había una situación crítica. En estos momentos, si usted construye el índice de uso de agua de la demanda de Ocaña frente al río Tejo, estamos en rojo. No alcanza. Esa es la gran verdad, no alcanza. Y por eso nos fuimos para el río Algodonal. Ya después, ¿para dónde nos vamos? Es la pregunta. ¿Para el río Magdalena? ¿A traer el agua desde allá? Entonces, esto no es, de alguna manera, mi estimado doctor Iván, no es terrorismo ambiental, sino es una reflexión importante, porque el tema del agua es un tema crítico a nivel mundial. Esa es la gran verdad. Bueno, mire, doctor Álvaro, el río Tejo no es el agua que nosotros consumimos. El río Tejo es el que nos cruza toda la ciudad y tiene la importancia y cuando empieza a cruzar la ciudad. En primer lugar, ha bajado el caudal. En segundo lugar, apenas entra a la ciudad lo empezamos a contaminar, ¿verdad? Lo vamos a empezar a contaminar, se une con otro que viene contaminado y pasa y nos sigue contaminando. Entonces, mire, yo tuve una experiencia que tal vez la hablamos en algunos programas pasados, no me acuerdo si con usted, y es que cuando estaban haciendo el plan de ordenamiento territorial en Medellín, le dieron mucha importancia al río, y el río estaba totalmente invadido. Sí, señor. ¿Qué hicieron allá? Hablaron con los mismos, las mismas personas que estaban asentadas en el río, y les dijeron, necesitamos hacer un parque alrededor del río, y ustedes mismos los van a cuidar. Les dieron sentido de pertenencia con respecto al río, para que ellos mismos los cuidaran. Y mire el resultado. Usted mira la belleza de lo que es todo alrededor del río que pasa a la ciudad de Medellín,
y los mismos vecinos, allá nadie le va a tirar nada, más bien lo cuida. Algo de eso, que tenemos que copiar lo bueno, habrá que hacer aquí en Ocaña. Mire que usted, voy a traer a colación una experiencia que tuve con Agencia Yaica del gobierno de Japón, cuando trabajaba en Corponor, con un ingeniero que nos mandaron para hacer fomento piscícola, y él me contaba que en el Japón los ríos no los maneja el Estado. Los ríos se los entregan a la comunidad, porque es la comunidad la que se beneficia del río y la que tiene que cuidar el río. Entonces, estos esquemas tenemos que llegar a esos niveles de responsabilidad, de compromiso ambiental, de que el río nos pertenece. Usted dijo, el río Tejo es nuestro río titular. Ahora tenemos que analizarlo desde dónde, desde su nacimiento hasta que termina aquí en la planta de sacrificio del matadero, más o menos, ¿cierto? En su primer recorrido el río, el río tiene una ventaja, el río Tejo, y que no es un río contaminado, ni por aguas residuales no domésticas, ni por cantidad de agroquímicos e insecticidas, porque no hay una actividad muy marcada agropecuaria, ¿cierto? En la parte alta. Sí. Pero, y esa agua que tomamos es de muy buena calidad y seguramente el tratamiento es menos costoso, ¿de acuerdo? Casi que llega pura. Casi que llega pura, qué bueno. Cuando llega a San Fermín, que es ahí donde empieza más o menos las urbanizaciones de Villanueva arriba, ahí empezamos a contaminar el río. Hasta ahí tiene vida el río. Yo hice un recorrido. Y ahí empieza a morir. Ahí empieza a morir, exactamente. Hasta ahí llega el río. Digamos que porque después se nos convierte en una alcantarilla a cielo abierto. Hice un recorrido muy interesante con unos amigos, sobre todo en la parte urbana, y me quedé aterrado pues de que por una parte la franja protectora, la ronda del río está perdida. Hace muchos años se invadió. Y además muchas casas como que no están conectadas al sistema convencional del alcantarillado y tienen unos tubos de Patco y salen directamente el vertimiento al río. Además de toda la basura que echamos al río. Pudimos ver llantas, colchones, envases, plásticos, que hay que hacer unas jornadas de limpieza. No tanto jornadas de limpieza como se han hecho en otras partes, sino generar conciencia para que la gente no coja el río o que no tome el río como un relleno sanitario y como un basurero. Y usted lo sabe. Entonces, ese análisis que hacemos es el análisis en la parte rural y en la parte urbana. Y ha sido una preocupación de muchos ocañeros, mi estimado doctor Iván, desde hace mucho tiempo, el tema del río Tejo. Yo me fui preocupado por el río Tejo y llego preocupado por el río Tejo, porque la transformación ha sido total. Y se han realizado muchos eventos y tal vez usted tenga la memoria. Yo he podido hablar con muchas personas que han tomado la iniciativa de hacer unos cabildos, de hacer unos recorridos, de hacer unas visitas, de hacer unas caminatas ecológicas desde arriba del Espíritu Santo en Buenavista para conocer el estado del río. Eso está bien desde el punto de vista de la sensibilización, de la concientización sobre el río Tejo, de la importancia, ¿cierto? Pero no deja de ser un saludo a la bandera, porque nos quedamos ahí, mi doctor Iván, nos quedamos en eso. Casi que somos románticos en ese sentido, ¿cierto? Que somos nostálgicos por el río, pero no hay acciones, no hay proyectos, no hay obras de mejoramiento ambiental que diga, estamos recuperando el río. Entonces, ahí hay un tema que nos obliga a que tenemos que hacer unas campañas para concientizar a la comunidad, tanto del sector urbano como del sector rural, de la importancia de rescatar nuestro río tutelar. Bueno, hay algo que usted dice con relación a la importancia que le da la administración, las diferentes administraciones, no solamente municipales, sino a nivel nacional, a ese tema de los ríos. Y eso va directamente proporcional a que no da votos. Todo lo del medio ambiente no da votos. La ecología no da votos, estamos de acuerdo. Ahí llega el problema de que no hay esa ayuda por parte del Estado, como pasa con la cultura, que también es la cenicienta. ¿Por qué? Porque pues eso no da votos. Da más votos usted coger una vía y dar unos bultos de cemento para que la pavimente, y la gente le va
le va a corresponder de pronto con un voto porque dio eso. O le da votos el hecho que usted vaya el día de las elecciones con una olla llena de tamales, para que se dé cuenta usted. Sí, señor. Sí. Sin embargo, lo que es la vida de la ciudad, que lo representa, como usted mismo lo dice, y que somos muy románticos, que queremos que eso se haga. Mire, le voy a poner el ejemplo aquí, en este conversatorio, porque estamos haciendo este tipo de conversatorio, y el doctor Napoleón siempre ha estado tratando de trabajar para que esas fuentes se limpien. Y decía el doctor Napoleón, la gente que llega, que no es de aquí de Ocaña, es la única que se da cuenta de los malos olores de los ríos. ¿Por qué? Porque ya nosotros que vivimos aquí nos acostumbramos al olor y no notamos de que eso huele feo, que eso está mal. Nos hemos acostumbrado a vivir con ese tipo de cloacas, digo así. Sí, alcantarillas a cielo abierto, esa es la gran verdad. Hace mención usted al ingeniero Napoleón, que es una memoria, que tiene la memoria institucional, no simplemente del acueducto del Llanito y todo el sistema de captación y de potabilización del agua, sino de la misma cuenca del mismo río. Napoleón ha trabajado durante mucho tiempo. Y entonces yo pienso que esas experiencias también hay que rescatarlas. De todo esto que ha pasado, pues de todas estas iniciativas que se han tomado en torno al río, ¿qué es lo que surge en estos momentos el año pasado? Usted sabe que un exalcalde, el doctor Luis Eduardo Vergel, presentó un proyecto de un parque lineal, ¿no? Un parque lineal es una iniciativa, ni siquiera es un proyecto, es una iniciativa, es una idea que él tiene de un parque lineal. Parodiando lo que yo le decía de Medellín. Sí, señor, más o menos es eso, exactamente. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, en ese espacio que se hizo con el doctor Vergel, el exalcalde de Ocaña, se propuso crear un comité del río Tejo, un comité pro defensa del río Tejo. Ese comité nació, ese es su origen, y se nombró pues los miembros del comité, un presidente, un vicepresidente, un secretario y unos vocales. Debo agradecer a las personas que participaron en ese evento, que me nombraron presidente para que liderara el proceso del comité. Y entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a trabajar, vamos a formular un plan, tenemos que formular un plan, ¿cierto?, de trabajo al río Tejo. Pero antes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es recoger toda la información que tenemos del río Tejo, así sea muy pequeña. Por ejemplo, el doctor Napoleón nos puede dar muchas luces, ¿cierto?, de cómo ha sido la transformación, cómo ha sido ese proceso del río Tejo, y todos los estudios que han hecho, posiblemente la universidad. ESPO también ha debido hacer estudios, ¿cierto? Hay un estudio que se hicieron unas firmas particulares, creo que también la universidad que ya le comenté, y algunos establecimientos educativos. Entonces es como recopilar toda esa información que tenemos para poder tener una especie de diagnóstico. Tenemos que tener un diagnóstico para entrar a formular un plan que no lo vamos a retomar de ese gran plan que se está haciendo de la cuenca del río Algodonal. Usted sabe que la corporación contrató un estudio de un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Algodonal, donde el Tejo es un tributario, ¿cierto?, por un valor de unos 2.500 millones de pesos. Tal vez, hablando con el director de la corporación, vamos a tener los resultados de ese estudio a marzo. Y vamos a ver qué luces nos dan esos estudios, tanto del río Algodonal como del río Tejo. Pero como nos ocupa es el río Tejo ahora, pues entonces vamos a ver ahí qué propone y cómo está ese diagnóstico y qué formula, y en el plan que hay formulado en términos de programas, proyectos y actividades para esa cuenca del río Tejo. Qué importante fuera que desde ya ese comité, que tiene esas buenas intenciones, que lo hacen ad honorem, que sí, llegáramos a tener, que ya se convirtiera en una corporación ¿cómo es?, en beneficio de ese río, y que participara Corponor, todas las autoridades ambientales, para poder empezar a conseguir ese proyecto y los recursos para ese proyecto. Y qué tan bueno fuera, ya que usted está de presidente, que le dejara una iniciativa que pronto la tienen, pero yo les la puedo repetir aquí.
Ocaña va a cumplir los 450 años y necesitamos obras importantes. ¿Qué tal que le diéramos el regalo a Ocaña, ¿sí?, que se pudiera hacer ese parque lineal? Eso solo que se hiciera. Con eso solo que se hiciera, sería algo de vida que se le está regalando a la ciudad. Y es el momento de empezar, porque es que ya estamos muy cerca de cumplir esos 450 años. Usted habla de dos temas muy importantes. El tema de la coordinación interinstitucional. Hay que fortalecerla. Es decir, hay que trabajar con la institucionalidad. Y cuando hablo de institucionalidad estoy hablando del municipio, que tiene responsabilidades. Tenemos a EXPO, que tiene responsabilidades. Tenemos una autoridad ambiental que se llama Corponor. Tenemos el sector privado, que también debe participar. Tenemos todas las instituciones educativas que son muy importantes. Entonces, en un principio hay que empezar a trabajar con ellos. Y usted dijo algo, y creo que me está leyendo el pensamiento. La universidad también. La universidad es fundamental. La universidad tiene que ser un motor del desarrollo económico y social del municipio y de la región del Catatumbo. Entonces, la propuesta que es, inicialmente vamos a trabajar con un comité, ¿cierto? Un comité de muy buenas intenciones, un apostolado ambiental, si se quiere llamar, un voluntariado ambiental, pero finalmente a lo que tenemos que llegar es que podamos tener una fundación pro cuenca del río Tejo, con personería jurídica, como usted dice, que podamos jalonar recursos, conseguir recursos, ¿cierto? Y poder ejecutar programas, proyectos, ¿cierto? En el río Tejo, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Ese tema de la parte rural a mí me preocupa porque es un tema, mi estimado doctor, tema sanitario y ambiental. Así de sencillo. Pero tal vez una canalización que se pudiera ver en el largo plazo es la única solución dentro de esa propuesta del parque lineal, porque inicialmente podemos tener el parque lineal en lo que es el nacimiento, lo que es esta parte de la pradera, hasta llegando más o menos aquí a Ocaña, donde se puede hacer ese parque lineal. Posteriormente uno pudiera pensar en una canalización y tener ahí una ciclorruta, o qué sé yo, un sitio donde se pueda hacer recorridos, ¿cierto? Y se puedan hacer eventos lúdicos sobre ese río Tejo ya canalizado. Me gusta hablar mucho con la gente de a pie, porque la gente de a pie me dice: usted no ha experimentado en verano los olores nauseabundos que tiene el río Tejo. Y retomamos lo de Napoleón, ¿cierto? Ahorita no lo sentimos, ¿por qué? Porque estamos en una pequeña niña que nos tiene unas agüitas muy buenas y hay un caudal más o menos aceptable que permite diluir toda esa carga orgánica que recibe el río por las descargas de las aguas residuales de la ciudad, ¿cierto? Pero tenemos que pensar cómo a través de esa canalización pudiéramos nosotros de una vez lograr eliminar esos olores ofensivos. Me cuentan, yo no sé si usted conoce, me cuentan todos los del Club Casi Pesca, que eso en verano es muy difícil. Es bastante difícil, mire, ahí se hizo una urbanización, al lado se hizo una urbanización, sí, y les tocó hacer unas cortinas especiales, unos muros altos, en primer lugar para que no se les devolviera el agua, también porque se les devolvía y se les inundaba, sino para soportar un poco los malos olores. Para aislar los olores. Aislar un poco los malos olores, porque eso no es. Pero mire, hay una gran inversión, que de pronto usted se acuerda, que se hizo sobre la avenida. Esa inversión inclusive yo creo que ya la hemos pagado con los impuestos, y es ese colector, ¿sí?, que lo hicieron por toda la avenida y que no se ha puesto en funcionamiento. Y eso se hizo, y yo, si mal no recuerdo, tiene más de 20 años de estar hecho, ya lo hemos pagado, y la tubería está ahí sin usar. ¿Por qué? Porque hay unos pasos que hay necesidad de habilitarlos, ahí donde ¿qué le digo?, donde está la casa que era de los Gandur, de Torcoroma Gandur, Torres Centrales, ahí quedó interrumpido porque hay necesidad de quitar una tubería que pasa y que no dejó conectar. Y hay como 2 o 3 puntos de hacer la interconexión, pero en este momento,
cuando hubo una gran inversión de acueducto y alcantarillado, era ¿En el el plan momento, maestro? en el plan maestro era el Sí. momento de haber conectado, por lo menos poner a funcionar eso, Claro. que hace años que está funcionando. Pero le dieron prioridad, pues, a hacer una canalización en la parte de arriba. Bueno, usted sabe que las determinaciones las toma ¿cómo es? El alcalde o la autoridad de turno. Son le dio decisiones políticas. más políticas que de la conveniencia ambiental que era necesaria. Entonces, hay necesidad de estar organizados ambientalmente. Mire, el señor Gustavo Ibáñez, que es un amigo también de la parte ambiental, dice, tenemos que hacer unos foros. Inclusive está diciendo, cuando nos reunimos con una cantidad de personas que les gusta el tema del medio ambiente y hacemos unos foros generales para que salgan ideas y hay que hacer actos de presión para que esas autoridades inviertan en lo que se debe invertir. Sin embargo, cuando las autoridades son políticas, buscan obras que dejen los boticos que se necesitan para mantenerse en el poder. Y ahí tenemos que hablar también en el mediano y largo plazo, es decir, una vez se pueda materializar el tema de que estamos proponiendo, pues, de tener una fundación, una fuente de recursos. Y aquí tenemos una fuente de recursos que yo le hice una pregunta al alcalde de La Esperanza en su momento y tal vez al secretario de Hacienda en un programa que hicimos con usted de radio, de para dónde se va la sobretasa ambiental del municipio, que son unos recursos importantes, es decir, y el tema de la sobretasa ambiental es una decisión que tomó el ministerio para que esos recursos se inviertan en el municipio en temas ambientales. Y también hay otro tema, la tasa retributiva que se paga por hacer el vertimiento directo al río Tejo. ¿A dónde están esos recursos? Y la norma, la ley establece que tienen que utilizarse esos recursos para descontaminar la fuente de agua que está recibiendo el vertimiento. Entonces mire que hay unos temas ahí bien interesantes de tratar en lo relacionado con las fuentes de financiación, porque tenemos necesariamente que el municipio tiene que hacer aportes y tiene que hacer inversiones en la cuenca. ESPO, que toma el agua, la trata y la vende, mi estimado doctor, tiene una mayúscula responsabilidad en el manejo de la cuenca del río Tejo. Y Corponor como autoridad ambiental necesariamente también. Y otras fuentes de financiación que se pueden conseguir con el sector privado, no simplemente los recursos públicos. Es que el río nos está dando agua a todos, no a un determinado sector. Entonces de ahí la importancia de que todos participemos en este tema de la recuperación del río Tejo y hagamos aportes importantes, ¿cierto?, para poder adelantar los proyectos que requieren. Mire, doctor Álvaro, y en el primer programa de este año, que se hizo este año, se estuvo hablando con el secretario de Hacienda y nos decía que a Corponor se le transferían en este año más o menos 1.000 millones de pesos, está del orden de los 1.000 millones de pesos. Usted está buscando recursos, ya que están trabajando en el comité, se están buscando recursos. ¿Qué tan bueno fuera negociar que parte de esos recursos que se le están entregando allá los destinara de una vez para una corporación que tiene que ver con el río Tejo, pero con un diseño y un plan muy especial, para que se sepa que de pronto se hizo una negociación a largo plazo que puede permitir que un banco, una entidad, pueda financiar, porque hay una parte de la sobretasa que se va a dejar para poder pagar. Y le cuento otra cosa, usted me dice a mí que le van a poner una sobretasa para el río Tejo, aquí municipal, y yo veo que se está haciendo la obra, que se veo que el impuesto que yo le estoy dando está invertido, se refleja. Aquí todo el mundo le va a colaborar pagando esa sobretasa del río Tejo, pero se necesita que haya gente como ustedes, como el comité que están haciendo, con el interés de la ciudad, simplemente el interés del río, y que tenga el componente económico, que hay que buscarle alguna salida en ese tipo. Y ahí hay algo muy importante. Mire que la cifra que da el secretario de Hacienda es muy relevante, porque usted puede hacer una planificación año a año, hacer inversiones, pero usted dijo algo también que creo que es bien interesante.
construir escenarios de cofinanciación. Claro. Los escenarios de cofinanciación, a ver cómo participa la administración municipal, cómo participa EPO, cómo participa Corpo Honor, cómo participa el sector privado, y en términos muy coloquiales hacer una vaca. Es decir, vamos a hacer una canasta única para la inversión en el río Tejo. Pero tenemos que hacerlo como, mi doctor Iván, a través de la formulación del proyecto. Toca, definitivamente. Usted tiene que tocar puertas formulando proyectos. Bueno. Y no simplemente las fuentes de financiación están en el municipio, nos podemos ir para el ministerio, nos podemos ir para regalías, nos podemos ir para el fondo de adaptación. Entonces tenemos otras fuentes de financiación del orden nacional que son muy importantes. Mire, doctor, hace 8 días, en el programa de hace 8 días, estaba el doctor Emiro Quintero Cañizares y nos dio una clase muy importante de por qué a través de la Asociación de Municipios se han logrado tantas inversiones que no ha logrado ningún parlamentario ni ningún político. Ajá. Porque el componente que ellos tienen, que es como que estuviera por encima del interés político, porque hay alcaldes de diferentes vertientes, pero comprometidos con un proyecto. ¿Qué tienen ellos de importante? Que hacen primero el proyecto, ya tienen los diseños, claro, tienen presupuesto y tienen todo, claro, para llegar. ¿Qué hay que hacer con el río Tejo? Hay que buscar una fuente de financiamiento para hacer los estudios. La preinversión, sí, señor. Hay que hacerlo, porque sí, si hay los estudios podemos llegar a encontrar los recursos, claro, y mirar de dónde. Pero también a nivel nacional hay que buscar, porque ellos han conseguido los recursos para poder hacer esos prediseños. Eso es algo que nos lo ha enseñado y es una persona que en ese comité puede colaborar mucho en mirar cómo armarse de tal manera de que puedan cumplir esos objetivos. Yo creo que todo esto se ha logrado, usted dio el ejemplo del Acueducto del Norte, a través de las organizaciones sociales, a través de la comunidad. En esto hay que, cuando hablo de la comunidad, no simplemente estoy hablando de la comunidad campesina, sino todos nosotros, la comunidad ocañera, ¿cierto?, participando en esos proyectos. Entonces, es esa presión social que se hace ante los gobiernos de turno para iniciar este tipo de proyectos que queremos, esta recuperación del río Tejo. Entonces estamos hablando de que este año nuestra propuesta va a ser esa. Es un comité, voy a ser sincero, un comité que yo les dije en la primera reunión, este no es un comité para llegar los sábados aquí o los domingos o los viernes donde nos vamos a reunir coloquialmente a votar corriente y tenemos que trabajar con logros, con resultados. Y al final de año tenemos que hacer una evaluación para ver, porque eso genera credibilidad y confianza en la población, y lo que usted dijo. Y esa credibilidad, esa confianza se puede traducir en recursos. Y hay una cosa que usted dice que es muy importante. Si se mueve a la comunidad, si se mueve el interés y la presión de la sociedad, hace de que se convierta político, y los políticos le van a poner interés también cuando vea que hay ese interés de toda una comunidad por algún logro. Ahí van a estar, seguro que ahí van a estar con recursos. Y lo que hablamos también al interior, en el seno del comité, es que la clase dirigente política no se puede desconocer. No se puede. Usted ha sido parlamentario. Por favor, hace parte. Con ellos hay que trabajar de la mano, con ellos hay que hacer alianzas estratégicas. Es decir, en este tema del río Tejo no hay color del trapo. Estamos de acuerdo, no hay color del trapo. Es decir, un trabajo del río Tejo no tiene color político, ¿cierto? Porque eso es un tema de interés de toda la comunidad. Doctor Álvaro, mire, aquí el tiempo es muy corto y como es el tema ecológico, pues se nos acabó. Pero sí le damos yo le quiero decir lo siguiente. De todas maneras, este programa en especial, TV San Jorge siempre ha estado apoyando estos temas. Este programa en especial va a estar a la orden. Cualquier avance que hayan tenido en ese comité y que quieran que la comunidad lo conozca, aquí podemos estar en cualquier momento, se lo ponemos a la orden. En este año cualquier de los mismos del comité que tengan alguna expresión, cualquier persona que pueda ilustrarle a la comunidad con el fin de lo que usted dice, que la comunidad se convierta en la presión social para que se logren las cosas. Entonces tenemos que llegarle a la comunidad y explicarle qué vamos a hacer para podernos ganar y que ellas mismas sepan los beneficios y ayuden a empujar ese tipo de proyectos. Y hacer un llamado de mente para que participen todos en este proyecto. Sí. Posteriormente nos vamos a dedicar, si usted me lo permite, a hacer un análisis con mayor profundidad y mayor detalle del tema de la cuenca del río Algodonal. Que también Pero qué bueno que usted abre esta ventana, nos abre esta ventana
para la ventana ecológica. Y eso está muy bien. Por eso se llama Ventanas nuestro programa. Sí, señor. Bueno, doctor Álvaro, le agradecemos mucho la participación que ha tenido en este programa y pues le dejo unos segundos para que se despida de la comunidad y haga un mensaje ecológico. Muy amable, es decir, decirle a la comunidad que el río Tejo nos pertenece. El río Tejo es nuestro, tenemos que recuperarlos y el llamado es para que todos participemos en este proyecto. Estamos a disposición de toda la comunidad, todas las iniciativas que tengan, todas las ideas que tengan serán bien recibidas por el comité y para trabajar y para materializar ese sueño de recuperar el río Tejo. Muchas gracias, doctor Álvaro. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con un invitado muy especial y un tema de mucho interés. Muchas gracias, muy amables.